Estamos hablando sobre conocer a Dios. La serie se llama Ginosko, que significa conocimiento por intimidad, ¿verdad? No es el conocimiento de tener información, es el conocimiento de experimentar. Esta palabra, conocer, en la Biblia se usa en un contexto también cuando habla de que tienen intimidad un hombre y una mujer. Por ejemplo, dice: y conoció Abraham a su mujer Sara y tuvieron a su hijo Isaac. Tú dices, ¿cómo que la conoció si ya tenían veintitantos años, verdad, en el proceso y todo este rollo, y estaban casados desde mucho antes? No se refiere a que se la presentaron, se refiere a que hubo un encuentro íntimo entre ellos. Y Job, ¿verdad? Un poquito hablando de lo que hablábamos la semana pasada, cuando Job dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Vimos te decía yo que esa expresión saliendo de la boca de Job era una expresión muy honesta de parte de él, de decir: no conozco a Dios, es tan grande, es tan inmenso, creemos conocerle, pero dice Job, yo no le conozco. Sin embargo, cuando dice eso es antes de que Dios hable con él, de que Dios se manifieste, y cuando Dios habla a su vida, capítulos más adelante tenemos ese famoso versículo, ¿verdad?, que también leímos cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y sabemos que no se refiere a algo literal, no vio físicamente a Dios, sino habla de sus ojos espirituales, cómo fueron abiertos en su entendimiento para poder tener una idea clara de quién era Dios, o más clara al menos de lo que tenía antes. Y es una carrera, es una carrera larga, ¿verdad? Es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Ahorita que fue las Olimpiadas, pues había muchos concursos, ¿verdad? Bueno, no concursos, competencias, me oí muy señor, ¿verdad? Concursos, ¿verdad? Me imaginé ahí Mario Besares con globos y todo el asunto. No, eran competiciones, y muchas de estas competiciones son impresionantes de cómo son en segundos, ¿verdad? 10 segundos, 11 segundos, 15 segundos, ¿verdad? Y gente se prepara años, 20 años algunos, para llegar a las Olimpiadas. Me llamó la atención, todos vimos, o casi todos, si tienes Facebook y eres un poco de ver memes como tu pastor, pues todos vimos al señor, ¿verdad?, que tiró con una tranquilidad, que fue así en pants, no se puso nada de equipo y nada más hacía ojo de buen cubero, tiró y ganó medalla de plata, ¿verdad? Y son competencias, pero son un momento, son una fracción de segundos. Bueno, conocer a Dios no es así, no son una fracción de segundos, es toda una vida profundizando. Y yo creo que si Dios nos regala suficiente vida y llegamos a estar ancianos, a estar viejitos, ahí yo me imagino tal vez yo viejito, canoso, muy muy canoso, porque pues ya lo estoy, entonces me imagino que voy a estar mucho más canoso, y leyendo la palabra y orando y diciendo: wow, Dios, o sea, yo a mis 20 años quería conocerte, a mis 30 pensaba que te estaba conociendo, a mis 40 pensaba que te estaba experimentando, pero la verdad es que cada vez más y más podemos conocerle. Ahora, para conocer a Dios no basta, di conmigo, no basta con buenas intenciones. Sí, las buenas intenciones son necesarias, tenemos que tener el deseo, tenemos que tener el anhelo, pero la verdad es que mucha gente de alguna manera quisiera conocer más a Dios, pero no echa mano de las herramientas que Dios nos ha dejado. Y para conocer a Dios, como te decía ahorita, es una vida de invertirnos. ¿Qué significa invertir? Invertir tiene que ver con perder, en cierto sentido. Cuando tú inviertes un dinero, vas a arrancar un negocio, tienes ahí un ahorro y lo vas a invertir, tú tienes que estar dispuesto a perder ese dinero. Es un riesgo la inversión no es algo garantizado. Si fuera fácil, todos dirían: bueno, pues pongo mi negocio, junto esta lana. Yo sé que por eso toda la gente cae en las flores de la abundancia.
¿sí? Porque te prometen que si tú das cierta cantidad te lo garantizan, y luego de repente ya huyó la persona con el dinero de todos los que estaban en la red de la flor de la abundancia y ya nadie contesta el teléfono y lo perdiste, pero porque tú lo invertiste pensando en algo seguro. Ahora, conocer a Dios tiene su retorno asegurado, pero sí tiene que ver con perder un poco sobre todo de nosotros mismos. Ahorita cantábamos más de ti y menos de mí, ¿verdad? Y tiene que ver con ser menos tú, con a veces disfrutar menos cosas que quisieras disfrutar, invertir en el corto plazo, pagar un precio pensando que a lo largo, al tiempo que viene, va a haber un retorno de parte de Dios, no económico, no de bendición material, sino de la mayor bendición, que es conocerle a Él, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Ahora vamos a Proverbios capítulo 2, los primeros versículos. Proverbios es un libro que está escrito en diferentes formas o diferentes aplicaciones. Número uno, Proverbios en lo natural. La mayoría de los proverbios son el consejo de un padre a un hijo, en lo natural. Son palabras que un papá le está dejando a su hijo, como de sabiduría, de prudencia, buscando que su hijo tenga prosperidad, buscando que su hijo tenga bendición, buscando que su hijo no se desvíe. Y cuando lo vemos así, pues lo podemos trasladar a lo espiritual. Son palabras del corazón del Padre hablándole a sus hijos para que nosotros podamos experimentar la plenitud, y la plenitud tiene que ver con experimentarlo a Él, ¿verdad? Él es el principio de la sabiduría, de Él viene toda sabiduría. Y me gusta mucho cómo lo dice Santiago. Santiago dice sabiduría de Dios y no de los hombres, no humana, terrenal o diabólica, sino una sabiduría que viene de lo alto. Pero también está escrito en porciones, hay porciones donde es la sabiduría hablando, donde es la sabiduría diciéndote si me buscaras, si me dieras espacio, y tenemos toda esta parte. Pero estos primeros versículos es el corazón de Dios vertido en la forma de un padre para que tengas precisamente el fin que Él espera, que es el conocimiento. Fíjate lo que dice: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, di conmigo entonces. Me encanta este entonces porque es un entonces como después de 5 o 6 requisitos. No es un entonces fácil. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, di conmigo hallarás, el conocimiento de Dios. O sea, vas a lograr conocer a Dios, pero para que tú hagas esto, necesitas primero todo lo que dijimos. Es un entonces, es una consecuencia, y no es de una sola cosa. No es un solo requisito, es una serie de requisitos donde yo lo veo como una escalera, como un peldaño uno tras otro que te va llevando más cerca cada vez de tener ese encuentro con el Señor. El día de hoy la palabra se llama herramientas para conocer a Dios, o herramientas para el conocimiento de Dios, porque ya vimos que Dios quiere ser conocido, Dios se quiere revelar a nosotros, y
como te decía al principio, no basta con buenas intenciones, tenemos que hacer uso de las herramientas que Él nos ha dado. Y la primera que vemos en Proverbios tiene que ver con su palabra, tiene que ver con sus mandamientos, tiene que ver con la Escritura. Y voy a ir desglosando algunos de los puntos que encontré, que me llamaron la atención. El primer versículo dice: hijo mío, si recibieras mis palabras. Mira, para conocer a Dios, lo primero que necesitas es saber recibir las palabras de Dios. Si tú recibieras, me encanta porque lo pone como una posibilidad. El lenguaje en el que está escrito está dejando ver que es muy posible que aunque Dios nos hable, nosotros no recibamos lo que Él nos está diciendo. Tiene que encontrar en nuestro corazón una condición indicada para que nosotros podamos recibir esa indicación. Pudiera decir, si me haces caso, si me pones atención, la palabra recibir en el original tiene que ver con estas palabras. La primera es aceptar. Di conmigo, aceptar. Fíjate qué curioso. Si aceptas la palabra de Dios, si la aceptas, si estás de acuerdo con la palabra de Dios, pero ese aceptar tiene que ver con tu capacidad de decir: lo acepto. Yo me estoy abriendo, no me está obligando. Mira, la palabra de Dios es tan hermosa y Dios es tan maravilloso que Dios no es un Dios que se impone sobre nosotros, sino que nos enamora, nos atrae, nos habla, y nosotros tenemos que responder en aceptación y decir: ok, yo voy a tomar en cuenta lo que tú me estás hablando. Voy a aceptar lo que tú me estás hablando, es decir, me voy a poner de acuerdo en mi corazón. Voy a desechar, escucha bien esto, voy a desechar las ideas que son contrarias a lo que tú me estás hablando. Voy a aceptar lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de cosas muy bonitas, pero también está llena de correcciones. ¿Y cuánto nos cuesta al ser humano, aún ya cristianos, aún ya en la iglesia, aún ya en la vida de fe, cuando el Espíritu Santo, usando la palabra, señala una área en nuestro corazón? Normalmente, salvo que seas demasiado, ya tu carne esté tan crucificada, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros tiende a poner una defensa. Yo no sé si tú eres como yo, ¿verdad? Pero muchas veces yo estoy leyendo y el Espíritu Santo me está corrigiendo. Y me gustaría decirte que lo primero que encuentra en mí es doblar las manos y decirle: tienes toda la razón, Espíritu Santo. Pero la gran mayoría de las veces encuentra una defensa, a veces en justificación, ¿verdad? A veces viene y me habla y me dice: tienes que perdonar esta cosa que te hicieron, ¿verdad? Y entonces viene mi humanidad y sale y dice: pero Señor, fue injusto, me trataron injustamente. Yo no le hice nada malo a esa persona. Yo, es más, ni la conozco, es más, ni la he visto, porque estoy hablando de una persona que me hizo la vida difícil ahí hace como 2-3 meses. Nada más lo escuchaba, es todo lo que yo en mi trabajo, nada más escuchaba su audio, ¿verdad? Platicábamos en videoconferencia, pero sin la cámara, nada más lo escuchaba. No tenía nada más de él, no sabía nada más de él, no sabía cómo era, no sabía dónde vivía, nada de nada. Y me empezó a tratar injustamente. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba que yo lo bendijera, que yo soltara la situación, porque llegó a ser una situación para mí tan difícil que, escucha, yo buscaba los días que él descansaba y que yo trabajaba, yo no tenía ningún problema, me la pasaba con ganas. Pero cuando nos tocaba coincidir, yo pedía que me dieran tiempo libre y lo reponía después en un horario donde él no estuviera. O sea, así de que no me quería encontrar con él, no porque me cayera mal, sino porque yo sentía esa hostilidad. Y me decía el Espíritu Santo: suéltalo, conéctate a la hora que te tienes que conectar, haz lo que tienes que hacer. Yo: pero Señor, es injusto, no me gusta ponerme de tapete.
y agarraba escrituras que ni existen, ¿verdad? Hay que ser mansos pero no mensos y cosas que ni existen. Hasta que de repente acepté, abracé lo que él me dijo y digo, ok, tienes razón, todo esto, y me cambiaron de supervisor y pues la historia ya te la he contado, después lo removieron y unas cosas ahí. Pero a veces Dios está hablando y es algo tan sencillo, a veces está tratando cosas en nuestro corazón y nosotros le justificamos por qué somos así, justificamos por qué actuamos de tal manera, o decimos, es que Señor, mil y un razones del por qué, y no estamos simplemente aceptando lo que Él nos está hablando. Porque aceptar una profecía bonita, aceptar, ¿verdad?, que Él te va a llevar de gloria en gloria, pues eso lo aceptas bien fácil. Pero cuando te toca aceptar una idea nueva, una idea diferente, un concepto distinto, estamos hablando de conocer a Dios, por tanto, vamos a hablar de conceptos. ¿Qué es un concepto? Una definición o una idea que yo tengo de algo o de alguien, que yo me formé, ya sea por información, ya sea porque lo vi, porque me dijeron, porque lo escuché. Es una fortaleza hasta cierto punto mental, un concepto mío. Y esos conceptos que yo tengo acerca de lo que sea, acerca de la vida, acerca de la gente, acerca de, por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que yo no puedo confiar en los demás porque yo tengo la idea de que todos me van a traicionar. Yo tengo este concepto de que la gente es traicionera, de que no confiese en nadie. Resultado, esa persona no confía en nadie, no tiene verdaderos amigos, no puede vivir una vida en pareja de calidad, no puede ni siquiera vivir su fe correctamente, porque a la vez de no confiar en nadie, ¿sabes en quién tampoco confía? En Dios. Pero es un concepto que se metió a su mente por una experiencia, y lo peor, a veces ni te pasó nada, nada más lo escuchaste. Nada más escuchaste que esto no se puede o que esto es así y traes conceptos. Y de Dios estamos llenos de conceptos, estamos llenos de ideas de que cómo creemos que Él es y que son bien alejadas de la realidad. A veces nuestro concepto de Dios es el concepto de un Dios que te hace la vida imposible, un concepto de un Dios que aburrido, que no te deja divertirte, que te pone restricciones. Si ese es tu concepto de Dios, tú vas a batallar, número uno, para obedecer, porque siempre pensarás que la diversión o que disfrutar se encuentra del lado de la desobediencia. Y la verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad está en obedecer. Cuando tú desobedeces y eres una persona que tiende al pecado, realmente estás siendo esclavo de ese pecado. No estás en libertad. La libertad viene cuando tú en Cristo puedes vivir en obediencia y puedes hacer las cosas que Dios quiere. Pero tenemos que abrazar conceptos. Y el problema es, sobre todo si tienes ya tus años, por eso es muy importante instruir a los niños desde pequeños, porque se les está formando ¿qué? Sus conceptos. Apenas los está formando. Y entonces cuando tú pones en ellos conceptos correctos, pues ese niño va a crecer con una posibilidad mejor a aquellos que crecieron con conceptos equivocados. Ahora el problema es cómo le pones conceptos correctos si los conceptos que tú mismo traes están torcidos. Y el problema es que Dios es tan bueno que nos revela los conceptos correctos de Él, pero a veces en nuestra terquedad, en nuestra vejez espiritual, porque no tiene que ver con tu vejez de edad, pero dices, tanto tiempo ya he creído esto que me es más fácil seguir creyéndolo que desechar esta idea y abrazar una nueva. Y eso es un enemigo de la carne, y eso te va a impedir conocer a Dios, porque nunca vas a poder abrazar lo que Él, sus palabras, lo que Él te está diciendo. Aceptar, otra definición la acabo de decir, abrazar.
Abrazar la palabra de Dios, abrazar lo que Él habla, tiene que ver con sostener, tiene que ver con retener. Cuando tú abrazas algo o abrazas a alguien, es porque quieres como retenerlo, como alargar ese momento. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de conceptos que tienen que venir a nuestra vida y los tenemos que abrazar para que se vuelvan del diario vivir en nosotros y no solo sean dichos populares, no solo sean conceptos, frases motivacionales que tenemos por ahí, sino que ya están tan en nuestra carne que nos empiezan a condicionar a pensar de la manera en la que la palabra habla. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú lees el Salmo 23, me voy a uno de los famosos, ¿verdad? ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Y realmente lo crees? No me contesten tan rápido, tiene trampa. Todos les vamos a decir que sí, todos vamos a decir yo creo eso. Entonces, si tú crees eso, tú no deberías de pasar noches sin poder dormir pensando en lo que te falta. No concuerda, o sí lo crees o no lo crees. Porque si sí lo creo, yo no ando pensando eso. Yo no me afano, yo no me flagelo. Yo vivo una confianza, ¿por qué? Porque sé que es mi pastor y nada me faltará. Y a lo mejor tú puedes venir y decir: Abimael, pero mira, yo veo que te faltan estas cosas. No, si no las tengo y Él es mi pastor, es porque no me hacen falta. Y si sí me hacen falta, no es que no las tenga, es que vienen en camino. Está en un proceso. Tal vez yo necesito ajustarme para poder recibirlo, pero si es algo que necesito, si es algo que Él considera que me falta, ahí va a estar, no me faltará. Si tú te la crees, si tú abrazas los conceptos de Dios, vas a vivir una vida mucho más abundante. Y eso tiene que ver con conocer a Dios. El que no te conoce a ti como persona, duda de cosas, ¿sí o no? Con Dios es igual. Si tú lo conoces y sabes cómo es Él, pues sabes de qué cosas te tienes que preocupar y de cuáles no. Me preocupo cuando no acato sus mandamientos, pero cuando yo estoy cumpliendo y sé su bondad, sé su gracia, sé cómo Él opera, no estoy viviendo un estilo de vida de miedo, de terror, a ver cuándo me pone a prueba, a ver cuándo me pasa por el valle de tinieblas, a ver cuándo me mete el pie para ver si me caigo o no. Ese no es mi Dios. Mi Dios es un buen papá que ama a sus hijos, que ayuda, que protege. Ahora, fíjate esta tercera definición de recibir. Di conmigo: casarte. Fíjate, como en matrimonio, como cuando el hombre recibe por esposa a su mujer, y como cuando la mujer recibe como esposo a su marido. Es decir, di conmigo, compromiso. ¿Sí? Dice: cásate con mi palabra, matrimóniate con mis palabras, comprométete con ellas, séle fieles a ellas, vívelas en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. Comprométete con lo que yo te estoy diciendo, sabiendo que es idóneo para ti. ¡Qué bendición! Muchos de nosotros no estamos comprometidos con lo que Dios ha pedido, con lo que Dios ha hablado. Estamos más comprometidos con el mundo o más comprometidos con nuestros propios deseos que con las palabras que Dios nos da. Y voy en el versículo 1 nada más. Así que lo primero que yo tengo que hacer es saber recibirlo, es saber abrazarlo, es saber comprometerme con su palabra. Luego dice: y mis mandamientos guardarás o guardares dentro de ti. La palabra guardar significa, número 1, almacenar. ¿Qué significa?
almacenar. Es irlos adquiriendo e irlos almacenando en tu alacena espiritual por medio de la obediencia. Los mandamientos se guardan cuando se obedecen, no cuando se está de acuerdo con ellos. Yo puedo decir 20 amenes a los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿los estoy obedeciendo? ¿Los estoy poniendo por práctica? Santiago dice, cuando vayas a la palabra, no seas como un hombre que ve su reflejo en el espejo y luego se va y se le olvida cómo era. ¿Para qué ve uno su reflejo en el espejo? Pues para arreglarte, ¿no? Imagínate que yo llego, ustedes no me conocen, ¿verdad? Pero cuando yo me despierto, yo no estoy así de peinado como ahorita. Yo parezco literalmente el pájaro loco, me salen así los pelos para arriba, se me hacen unos caideles ahí medio extraños. Yo no sé qué pasa en la noche cuando estoy dormido, pero me levanto así mal rollo, así como dinosaurio, con una cresta así. Si yo me levanto y voy al espejo y me veo así, pues agarro la onda y o me peino o me pongo una cachucha, una gorra. Pero imagínate que yo voy, veo mi reflejo, veo lo despeinado que estoy y digo, vámonos a trabajar, y me salgo. ¿Sí? Una vez, ¿verdad? Me voy a exhibir, pero Anel me pidió de favor que la acompañara a correr. Iba a correr temprano, entonces ella corría y yo me iba en el carro atrás de ella, pues cuidando que nadie me le fuera a hacer algo, ¿verdad? Desde aquellos entonces, sin saber yo que estaba trabajando para mí mismo. Y esa vez me levanté y me pasó así, pero no me vi en el espejo. Algo en mi mente no hizo clic y según yo iba bien con ganas, ¿verdad? Y ya cuando la vi, la saludé, la acompañé. Y aparte yo iba con el vidrio abajo y pues todos los carros pasando al lado mío porque yo iba despacio, saludando raza. Y yo bien social, me dice, ahí nos vemos, despeinado. ¿Yo qué? Y volteó a verme y así, los pelos parados. Yo, no puede ser, qué oso social, ¿verdad? Así anduve 2 horas. Bueno, cuando tú tomas el mandamiento y solo lo oyes y solo dices amén, no sirvió para nada. Anduviste despeinado toda la vida. Sí, tenemos que considerar la palabra del Señor y obedecer. Escucha esto: Dios no te va a revelar una palabra nueva si no has puesto por práctica la que ya te reveló antes. Por eso muchos están en el primer nivel, porque nada más no cruzas de ese y quieres profundidades. De repente escucho cristianos, no aquí, otros cristianos de otras iglesias, ¿verdad? Y dicen, es que yo quisiera, ¿verdad?, ir a un lugar donde prediquen misterios y nos den de comer carne así pesada y no leche. Le digo, ¿y con la leche que ya te dieron, qué hiciste? No, pues nada. No, tómate la leche primero, que crezcas, que madures en obediencia, y entonces seguramente Dios te va a revelar mayores cosas. Dios te va a revelar secretos, porque Dios se complace en eso. Se va a mostrar a ti, pero necesitas acumular, necesitas almacenar. Ahora dice, también significa contender, o sea, es una pelea. Di conmigo, es una pelea. Si en una pelea hay un contendiente por el título, hablando por ejemplo del boxeo, hay un campeón que tiene el cinturón, pero hay alguien que va a ir a contender por él, y contender por él significa que se va a ir a meter unos trancazos, se va a fajar y va a recibir golpes y va a tirar golpes. Tenemos que ser violentos, en el buen sentido de la palabra, a la hora de la obediencia con Dios, ser tajantes, ser determinantes, decir, esto lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste, pierda la amistad que pierda, se enoje conmigo quien se enoje, me pierda del deleite que me pierda, pero voy a meterme en serio, voy a agarrarme a trancazos bien para defender la palabra, para defender el mandamiento. Y eso es lo que pasaba con los hombres del primer siglo que daban su vida por Cristo, porque defendían la palabra. Para que tú y yo tuviéramos este libro hoy aquí y pudiéramos leerlo, hay hombres y mujeres que virtieron su sangre por décadas,
contendieron por el mandamiento, literalmente murieron para que este evangelio pudiera llegar a nosotros y nosotros seguir contendiendo por él. El que me diga es que ser cristiano es bien aburrido, no hombre compadre, no sabes lo que es ser cristiano. No tiene nada de aburrido, porque son broncas, pleitos, peleas, luchas, todas con la ayuda del Señor, pero esto está bien entretenido. Esto está con ganas, ir y contender por la palabra, ir a pelear como gato boca abajo, ¿verdad? Arañando lo que sea, con tal de que se hagan los mandamientos del Señor. Ahora fíjate lo que dice el que sigue: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Te pregunto, ¿a qué le pones atención el día de hoy? Porque a lo que tú atiendes es de lo que te llenas. Y si tú estás atendiendo a los dichos de este mundo, a las noticias de este mundo, a cómo piensa este mundo, tu oído no está atento a la sabiduría. Porque te voy a decir una cosa: nadie puede hacerle caso a dos mensajes a la vez. No se puede, tienes que atender uno o atender el otro. Es como cuando estás viendo algo que te interesa y alguien viene y te habla, no lo oyes, ¿verdad? O le tienes que pausar o bajar y voltear y poner atención, pero no puedes hacer las dos cosas. Tienes que atender. Y el problema de nosotros, vuelvo a lo mismo, es que estamos a veces tan inmersos y tan involucrados en la corriente de este mundo que Dios nos puede estar gritando en el oído, pero tú estás atendiendo otro mensaje, estás atendiendo otra forma. ¿Qué pasó? ¿Por qué están caminando tanto? Necesitas estar atendiendo a la voz del Señor, y para eso necesitas dejar de hacerle caso a las demás cosas, pero de una manera intencional. Necesitas, di conmigo, enfocarme. Si enfocarte es eso, es decir, yo me voy a dedicar a lo que sí es, a lo que sí da vida, a lo que sí representa para mí un conocer al Señor, y las demás cosas, las demás voces, las demás actividades que no tienen que ver con esto, las voy a hacer a un lado y me voy a enfocar. Es lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice: ninguno de los que se enrola a la milicia atiende los asuntos de esta vida. No hay ningún atleta que no se dedique a su deporte. O sea, tienes que dedicarte, enrolarte a lo que está. Y mi amado, si vas a ser cristiano, sé cristiano de a de veras. Métete, dedícate a la palabra, dedícate a la escritura, dedícate al Señor, dedícate a hablar de Cristo, dedícate a conocerlo, y deja y cree que todas las demás cosas van a venir por añadidura cuando tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia, y vas a ver cumplida cada promesa, y vas a poder ver cumplidas las bendiciones de Dios, y aún deseos propios que Dios ha puesto en tu corazón se van a cumplir y te van a deleitar, pero siempre porque tú has sido una persona que estás atento, estás atendiendo, estás dedicándote a lo que es correcto. Después dice: si inclinaras tu corazón. Si inclinaras. Me puse a leer esa frase y va ligada a la anterior de estar atento. Inclinarse significa poner atención. Pero me encontré una historia, porque en los diccionarios que leo hay historias que te ayudan a entender cómo se usaba esta palabra. Y me da risa cómo se usaba, porque ¿cuántos de aquí son medio chismosos? Amén, dijeron. No, amén no. Pero tiene que ver con esa capacidad que tenemos de inclinarnos a escuchar, ¿verdad? ¿Nunca has estado oyendo atrás de una puerta? Te vuelves, mira, no haces ruido, porque no quieres que se den cuenta que estás ahí, ¿verdad? Estás inmóvil, estás inerte entre las sombras, y estás bien atento. Le bajas a todo lo demás porque quieres escuchar lo que están diciendo. Así debemos de inclinarnos, de poner la máxima atención, pero en nuestro corazón
a la prudencia. ¿Cuántos somos bien imprudentes, verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos esto, no nos inclinamos a considerar con Dios esa pregunta, ¿verdad? Hasta parece chistoso, pero ¿cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, ¿será prudente, Dios? ¿Será prudente que me coma esto que me quiero comer ahorita? ¿Será prudente que invierta mi dinero en esta cosa que se me antoja gastármelo de momento? ¿Será prudente que sea amigo o amiga de tal persona? ¿Será prudente que me comporte de esta manera? ¿Será prudente que atienda de esta forma mi relación contigo en la iglesia? ¿Será prudente como soy? Inclinar nuestro corazón a la prudencia y que Dios nos diga sí, sí es o no, no es. Y luego le sube, ¿verdad? Y dice, si clamaras a la inteligencia. Di conmigo, clamar. Clamar, mi amado, pocos de nosotros sabemos lo que es clamar. O tal vez no pocos, pero más bien en pocas ocasiones nace verdaderamente un clamor en nosotros. Porque la palabra de un clamor tiene que ver con un grito tan fuerte y tan desesperado, pero que se te sale de adentro, no lo puedes controlar. No es que tú de repente grites, sino que hubo tanto dolor, hubo tanta impacto en ti, que lo que te salió fue un sollozo, fue un grito, fue un clamor. Ese clamar tiene que ver con la oración, porque cuando yo recibo las palabras del Señor, Dios está esperando, además de que las obedezca, además de que las atesore, Dios está esperando que yo tenga una conversación con Él acerca de lo que Él me está diciendo. O sea, Él no habla por monólogos. No es que nada más lo tengo que oír e irme, no. Es con lo que yo te estoy diciendo ahora, clámame. Por ponerte un ejemplo, si Dios ahorita nos está hablando de la importancia de conocerlo, en nuestro corazón se debería de levantar una urgencia de repente levantarnos y decir, sí Dios, sí, te quiero conocer, por favor déjame conocerte, por favor ayúdame a que pueda hacerlo, ayúdame a ser prudente, ayúdame a aceptar tu palabra. Se tiene que levantar un clamor de decir, perdóname, no la he aceptado, me has hablado tanto y me he quedado con mis propias ideas. Me explico, pero cuando tú y yo nos quedamos simplemente sin reacción, no se está cumpliendo la correcta comunicación con el cielo, donde Él nos habla para que nosotros clamemos, para que nosotros respondamos, para que después Él nos pueda volver a responder, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces Él te habla para que clames, tú clamas y te vuelve a hablar. Y se vuelve un círculo, porque ya después que te volvió a hablar, ¿qué crees? Vuelves a clamar y es un círculo virtuoso y es un clamor. Dios responde el clamor de su iglesia, no la oración fría. ¿Tú crees que Dios va a responderte cuando en ti no hay un clamor verdadero, cuando en ti solamente hay un protocolo? No es por protocolo, tiene que haber un clamor, y ese es el switch que se tiene que prender en nosotros para dejar de tener religiosidad y tener verdadera experiencia cristiana. Yo me acuerdo en los años de formación en mi vida, ¿verdad? Estar en el instituto y que Dios me hablara, y había un cuarto, no era un cuarto, era un segundo piso que estaba abierto, no tenía divisiones. Vivíamos en una casa que parecía como prisión, era una casa medio rara, y abajo estaban los cuartos y arriba había un segundo piso donde nada más había cosas, era como una bodega gigante. Había unas copiadoras, unas sillas, unas máquinas, y nadie tenía acceso, o sea, no podíamos entrar ahí por diversión. El único que tenía llaves de ese lugar era el jefe de la casa, porque había jefe de casa, no era la casa de los famosos, ¿verdad? Pero era una casa, la casa de los cristianos, y nos nominábamos y todo el rollo. Y yo llegaba con el jefe de la casa y yo le decía, préstame las llaves, ábreme, me quiero subir. Y me decía, ¿a qué te quieres subir?
Y esa era mi respuesta: me quiero subir a clamar. Quiero tener un lugar donde pueda pegar de gritos y no moleste a nadie. Porque si estoy en mi cuarto, pues lo comparto con otros 3 más, ¿verdad? Está uno dormido, el otro haciendo tarea, y pues yo no puedo estar clamando ahí. Digo, pero si quiero berrear, quiero gritar, quiero llorar, quiero tirarme al piso y jalarme los cabellos, quiero poder hacerlo. Entonces, ¿qué oraciones tan extrañas, pastor? Pero esas oraciones Dios las contesta, su presencia viene a ese lugar. Yo me acuerdo que me subía, ¿verdad? Me cerraban ahí la puerta, le decía, ábreme en 3 horas, y era un clamar. Y era verano y me acuerdo que hacía mucho calor. Yo me subía, me quitaba la playera, me quedaba en pura playera interior, y era estar dando vueltas en círculo en ese lugar, clamando, orando, gritando, a veces gritando nada más con un gemido, ¿verdad? Y venía la presencia del Señor y hacía tantas cosas en mi vida y modificó tanto, porque Dios responde al clamor. Pero perdóname la palabra porque puede sonar como animales, pero el mundo y el diablo nos han domesticado. Nos han entrenado de tal manera que nuestro instinto cristiano de clamar no sale. Y si te topas a un cristiano clamador o clamante, tú dices, qué exagerado, qué religioso, o te estorba o te distrae. Debemos de generar un clamor en nuestro corazón, porque Dios va a responder ese clamor. Y si dice, y si como a plata la buscares, ahí sí nos pegó bien duro, gancho al hígado, ¡pum! Yo siempre me he preguntado, y se los digo muy continuo a los servidores, pero ¿cómo actuaríamos en nuestra vida de fe y en nuestra dinámica de iglesia si literalmente nos pagaran? Si te pagaran por cantar en la adoración, ¿cantarías igual que como cantas ahorita, o tirarías más crema para ganar más dinero? No me contestes, contéstate a ti. Yo sé que no nos gustan sus exámenes. Si te pagaran por orar, ¿orarías lo mismo que oras ahorita, o orarías más? Y si orarías lo mismo que oras ahorita, ¿te llegaría bien el cheque o te llegaría bien escaso? ¿Sí me explico? ¿Cómo responderíamos al servir? ¿Cómo responderíamos a ir a la palabra? Y el problema es en nuestra mente, nuestra vida espiritual vale menos que el dinero. En nuestra mente. Porque la verdad es que, por eso dice, si la buscares como a plata, si le das la importancia que tiene tu vida espiritual, que de ello depende tu eternidad y un impacto profundo para la gente a tu alrededor, realmente la atenderíamos de una manera muy distinta la mayoría de las veces. Seríamos mucho más celosos, seríamos mucho más entregados. Mira, y me pasó ahorita, lo traigo muy fresco, porque ayer y antier hubo tiempo extra en la empresa, y tiempo extra del bueno, del que te ofrecen $, más aparte del pago normal. Entonces haz de cuenta que mi hora, me pagaban mi hora, y dijeron, hay 6 brackets, de 2 a 4 horas les vamos a dar $2 extra por hora. Si haces más de 4 horas, te vamos a dar $6 extra. Y si haces más de 4. Y si haces más de 9 horas en total, te pagamos tus horas más $6 por hora extra. ¿Cuántas horas crees que escogí? Ni 2 ni 4. Sí, ahí estaba haciendo mis matemáticas. A ver, tengo que agarrar 4 el sábado, tantas el viernes, en la madrugada ya cuenta esta. Y estaba ahí, y ya estando ahí, te voy a decir una cosa, se me pasó más rápido el tiempo extra que hice que mis turnos normales. ¿Pero por qué crees que fue? Porque inconscientemente yo sabía que me estaba ganando lo triple de lo normal. Así funciona esto, le das valor a algo y fluyes. Si tú le das valor a la palabra de Dios, si tú le das valor a encontrarte con Él en el secreto, mi amado,
vas a sacar más que $6 por hora. Vas a encontrar riquezas profundas, hay delicias a su diestra, hay un deleite en su presencia, hay plenitud de gozo. Y eso no lo compra el dinero. Eso es mejor que cualquier bien, eso es mejor que cualquier material, pero necesitas buscarla de esta manera.